seguimos aquí en Dimensión Alterna a través de Alta en Vivo. Bueno, se suma otro entrevistado a la mesa, persona también importante, Daniel Santucho Navajas, nieto 133 recuperado. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Bien, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que muy movilizante todos estos días, ¿no? Me imagino. La marcha del 24, el poder hacerlo junto con mi familia es algo muy, muy fuerte y muy lindo para mí. Y bueno, entender que también es una fecha, pero el hecho de hacer memoria es todo el año. Sí. Claro, esa es la obligación, el deber, ¿no? De memoria siempre. Bueno, para que sabemos mucho tu testimonio, lo hemos escuchado en distintas entrevistas, pero quiero que lo cuentes vos, cómo vos te llegás a enterar o cuándo empiezan las sospechas de que eras fuiste apropiado. ¿Cuándo empiezan esas dudas en vos, en tu vida? Bueno, yo si bien crecí en una familia que defendía la dictadura, que la reivindicaba y que pedía que volvieran los militares, no dudé hasta mis 21 años, ¿no? Cuando muere quien quería a mi madre y a los pocos meses de haber enviudado quien quería a mi papá, forma una nueva pareja. Eso crea un conflicto familiar y es una hermana de crianza, una hermana 20 años mayor que yo, la que, entiendo yo, peleada, dolida con él, me pide que vaya a su casa, que quería hablar conmigo, y junto con su pareja me plantean las dudas. Me dicen que ellos creían que este matrimonio no eran mis padres, que me habían mentido siempre, que no tenían pruebas para darme. Yo no entendía, ¿no? Con esos 21 años y todavía dolido por la muerte de quien quería a mi mamá, por qué no habían hablado antes de esto conmigo. Fui a buscar a quien quería a mi papá y que me dé una explicación. Él desmiente todo esto, él afirma ser mi papá y me dice que la que mentía era mi hermana de crianza. Al poco tiempo él se va a vivir con su pareja, yo me quedo solo en la casa y ordenando papeles encuentro un acta de nacimiento que decía que ellos eran mis padres, que yo había nacido en provincia de Buenos Aires, pero estaba anotado en la provincia de Santiago del Estero, que es donde era él, tenía familia, y eso coincidía con la historia que a mí me habían contado de muy chico, ¿no? Siempre me habían dicho que había nacido con bajo peso, que no se sabía si iba a sobrevivir o no, por eso habían tomado la decisión de bautizarme y de llevarme al campo con la excusa de que con la vida de campo, el aire de campo iba a crecer sano. ¿Y tus apropiadores a qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban ellos? Bueno, ahí es digamos, también el otro lado de la balanza, ¿no? Por un lado, necesitar creer en eso, ¿no? En el acta de nacimiento, en la palabra de quien yo pensaba mi papá. Y por el otro, el ser consciente que había nacido durante la dictadura, que quien yo creía mi padre había sido policía de la bonaerense durante la dictadura. Y esto te estoy diciendo que me ocurrió a fines de los 90. Para este momento ya estaba comprobado, ¿no? La complicidad de la policía con los militares en los actos de los secuestros de las personas, o las torturas, o los robos de los bebés. Que me hayan anotado como fecha de nacimiento 24 de marzo, también para mí, a partir de esas dudas, tomó otro sentido esa fecha, ¿no? Okay. Por más de yo tratar de seguir mi vida y no pensar en esto, llegaba un 24 de marzo y me caían todas las dudas juntas. Como muy cínico, muy doloroso, ¿no? La sí, fecha muy cínica, ¿no? Muy cínico, obviamente, es la forma que ellos se manejaron conmigo, ¿no? Ellos hablaban de un parecido físico mío con quien yo creía mi mamá. Fue muy doloroso esos años, el hecho de ser papá y tener que ir a anotarlos a registro civil a las nenas y darles el apellido también. Interiormente me movilizaba un montón, ¿no? El darme cuenta que me estaba equivocando, que había algo que estaba mal ahí, pero no tenía las herramientas para resolverlo, para enfrentarlo. Mis apropiadores se encargaron de que yo fuera una persona muy insegura, muy dependiente de ellos, muy introvertido. La única persona que yo le pude compartir mis dudas fue a María, la mamá de mis hijas. Y lo primero que ella me dijo fue, bueno, vamos abuela, yo te acompaño. Ahí empieza el primer movimiento tuyo como para... Sí, era la necesidad, ¿no? de esta situación. Yo con el tiempo me fui alejando de la relación con mi hermana de crianza, no culpándola a ella de todo de ponerme en esa situación tan incómoda. Pero bueno, no fue recién hasta fines del 2000, mejor dicho, mediados de 2022, cuando estaba terminando la pandemia, quien yo quería a mi papá en viuda por segunda vez, se pelea con la familia de su mujer y vuelve a su casa. En esos años yo me había separado de María, de la mamá de mis hijas, y lo que hice fue acercarme a él,
Él me pedía ayuda, me decía que estaba solo, que necesitaba que lo acompañara, y tomé la decisión de ir a vivir con él y hacerme cargo de la situación. Y esa convivencia no fue buena, ¿no? Yo ya como adulto no podía más con esa mochila que llevaba de dudas, de miedos, de culpa, porque más de una vez... Val. Volviste a vivir con tu apropiador Claro. por el hecho de que estaba enfermo. Y ahí Claro, yo hasta ahí lo veía como mi padre. Yo Claro. sentía afecto como si fuera mi papá. Por más que no compartía un montón de cosas, como hijo, que yo me sentía esa responsabilidad de cuidarlo. Pero por dentro sentías duda de tu identidad, ¿no? Había algo dentro de vos que te decía como que algo no estaba bien. Claro que era convivir, era muy doloroso eso. Sí. Fue poder vivir con él, el darme cuenta, ya como adulto, que era una mala persona, ¿no? Que mentía, que manipulaba. El no poder llevar a mis hijas a su casa también era algo que me dolía un montón. Eso sumado a los 2 años de pandemia, prácticamente era muy frágil el vínculo que yo tenía con mis nenas. Eso me llevó a pedir ayuda, a empezar a hacer terapia. Y gracias a hacer terapia es que yo pude abrirme, contar estas dudas sobre mi identidad. Y gracias a eso empezar a enfrentarlo, ¿no? En cada discusión que había en la casa, terminaba yo a los gritos diciéndole a él que cuántos años más me iba a seguir mintiendo, que me dijera si realmente era mi papá o no. Él se ponía muy nervioso y se escapaba de la situación, no decía nada. Y a mí eso me da la seguridad que me estaba mintiendo, que me estaba ocultando la verdad. Hasta que un momento, eso es lo que tiene una convivencia, ¿no? Es verse la cara todos los días y enfrentarse todos los días, hasta que un momento decide hablar conmigo y me dicen que en realidad él se había separado de quien yo creía mi mamá, que ella lo había dejado por otro hombre y que años después vuelve con un bebé y que él la perdona. Habían pasado más de 20 años que yo le había pedido la verdad. ¿Por qué no habló antes, no? A mí me hizo entender que me seguía mintiendo, que nunca me iba a decir la verdad. Por eso tomé en principio la decisión de irme de su casa. Al poco tiempo poder tener un lugar y poder llevar a mis hijas y tener tiempo con ellas, tiempo de calidad. Y para marzo del 2023, a unos meses de esto, acercarme a Abuelas de Plaza de Mayo y pedir ayuda. Mirá, qué fuerte, ¿eh? Sí, Estamos, como dije, terrible. No, estamos como todos Interiorizando todo. procesando, ¿no? Es fuerte, es fuerte, Es es muy fuerte. fuerte, muy Muchos fuerte. años de mentira y en el momento en el que vos te acercás a abuelas, ¿cómo fue ese proceso hasta que te enteraste realmente quién eras? Bueno, sí, cuando yo me acerco a Abuelas, lo que recibo es mucha contención, ¿no? Mucha escucha, el acompañarme, el ofrecerme también, ¿no? Una ayuda psicológica, a lo cual yo les agradecí, pero me mantuve con la misma psicóloga que tenía porque venía muy bien y vengo muy bien. Fue el que me pidan también, ¿no? Además de mi testimonio, mis dudas, el que busque alguna prueba, el que vuelva a hablar con mi hermana de crianza o tratar de conseguir mi fe de bautismo. Me explicaban que en varios casos de nietos y nietas que ya habían recuperado su identidad, que se pudo comprobar que habían elegido como padrino de bautismo a la persona que había entregado al bebé, que lo habían hecho como en forma de agradecimiento. Entonces, tener los datos de quién había sido mi padrino de bautismo, si es que tenía algún vínculo militar o por dónde venía, podía ayudar a investigar. Yo con mi hermana de crianza no me hablaba, no tenía contacto, así que decidí ir a la parroquia, no sabía que me habían bautizado. Es la parroquia de Lourdes, que está sobre la avenida República Argentina, en la localidad de Claypole. Me presenté con mi documento, pedí los datos, me lo transcriben en una hoja y yo lo leo cuando llego a mi casa. Y veo que dice bautizado 19 de marzo, con fecha de nacimiento 24 de marzo de 1977. Ahí decía que me habían bautizado 5 días antes de nacer. Yo me puse como loco, no podía creer, como nadie se había dado cuenta que eso estaba mal. Doy aviso a Abuelas de Plaza de Mayo, ellos me tranquilizan, me calman y me dicen que mi caso ya pasaba al CONADI, que el CONADI es el organismo, ¿no?, que se encarga de hacer los estudios de ADN. Habrán pasado unos días, un par de semanas de esto, y estando en mi trabajo anterior, en un mayorista en la Rotonda de los Pinos, no voy a dar el nombre así no hago chivo, Bien, bien. y me empieza a sonar el celu, todos números desconocidos, hasta que atiendo una de las llamadas, y era una de las hijas de mi hermana de crianza, que me dice que quien yo creí mi papá los había ido a visitar, que se había descompuesto y que la estaban llevando a una guardia, y me pedía que me acercara, que fuera, a lo que yo le digo que no,
que no podía, que estaba trabajando, que no quería ir. Y esta chica me dice, pero es tu papá, tenés que venir. Y yo le digo, no, ustedes saben que no es mi papá, así que no me pidas que haga algo que yo no quiero. Me corta. Un par de días después me escribe, empezamos a hablar del tema. Y yo le cuento, ¿no? La mentira que me dice él. Esto de que quien creía mi madre me había tenido con otro hombre. Ensuciando a alguien que ya no estaba presente también, no ¿no? había forma Como... de comprobar nada. Muy cínico. Sí. Y esta chica me dice que no, que la mamá le había dicho que no eran mis padres, que me habían mentido siempre. Yo le pido ayuda, si es que ella podía hablar con su mamá o con algún familiar cercano. Yo teniendo en cuenta que a mi hermana de crianza le entregan a esta pareja con 2 años de vida, ella teniendo una familia biológica, ¿no? Una mamá y hermanos. Mi sobrina de corazón, le digo yo, se compromete en ayudarme, y una semana después me llama, me dice que la madre no quiso hablar del tema, pero que pudo hablar con uno de sus tíos, que este señor tenía 12 años cuando yo nací, y que estando de visita con su familia en la casa de mis apropiadores, escucha cuando 2 policías le dicen a mi apropiador, que también era policía, quédate tranquilo que te vamos a conseguir un bebé. Ya está. ¿Cómo? Con eso fue suficiente para mí para poder aportar esto a abuelas, para poder aportarlo al CONADI, y unos días después ya de CONADI se comunican conmigo para darme la fecha de hacerme el estudio de ADN. Qué loco cómo van apareciendo las piezas del rompecabezas, ¿no? Cuando uno busca la verdad, cuando hay gente que tiene ganas de ayudar, las piezas van encajando y el camino se va formando. Y hay que estar también dispuesto a encontrarse con esa verdad. Eso habla muy bien de tu valor, de tus ganas, de lo incómodo que te sentías y algo que te hacía ruido interiormente, ¿no? Sí, en ese punto, ¿no? Una vez que yo pude enfrentar a mi apropiador y darme cuenta de su misma boca salió reconocer que no era mi padre, ¿no? Después de 45 años hasta ese momento, él me dice, ella te tuvo con otro hombre, cuando nunca antes había dado pistas de nada, aunque fuera una mentira, digo, él reconocía que no era mi papá. A mí lo que a mí me hace entender es que era la identidad la de mis hijas también, ¿no? La que estaba vulnerada, el sentir que esa era mi responsabilidad, ¿no? El poder resolver esto por ellas. Porque es muy, muy triste, es muy duro, muy difícil no saber quién sos, ¿no? El dudar. Yo antes de ir a hacerme el estudio, el fin de semana anterior, pude estar con mis hijas. En ese momento Cami tenía 13 años y Milagros 8. Y fue a decirles que mi papá no era mi papá, que me había acercado a abuelas de Plaza de Mayo a pedir ayuda y que tenía que hacerme el estudio de ADN y explicarle, ¿no? Que me iban a sacar una muestra de sangre, y que esa muestra se comparaba con las muestras de las familias que estaban buscando. Y es Cami, con 13 añitos, ahí empezando el secundario y viendo los 40 años de democracia y la lucha de las madres, las abuelas. Un montón de veces me quedo pensando, ¿qué pasaría por esas cabecitas, ¿no? Con que su papá les cuente esto. Y lo primero que les sale es preguntar si teníamos una familia. Para mí era muy complejo responder eso porque no lo sabía, porque no quería ilusionarla. Entendía que había pasado muchos años, que era muy difícil, pero que iba a hacer todo lo posible para saber la verdad, para llegar a la verdad. Cuando me fui a hacer el estudio de ADN, me sacan la muestra de sangre, me explican que el resultado iba a tardar 3 meses más o menos, pero que me quedara tranquilo que me iban a avisar, ¿no? Si era positivo o negativo, se iban a comunicar conmigo. Esos 3 meses fueron muy difíciles porque yo ya sabía en quién no era, ¿no? Que todo era una mentira. La familia en la que crecí, el apellido que llevaba, la fecha de nacimiento. Me aferré mucho a mis hijas, fueron mi sostén en ese tiempo. Y yo tuve la mala suerte que para cuando estuvo el resultado, unos días antes me habían hackeado el celu. Yo tuve que cambiar el número, el mail, y no hice tiempo de avisar ni a abuelas ni al CONADI. Entonces, desde el CONADI se querían comunicar y no podían. Es ahí que un integrante del CONADI, su nombre es Manuel Goncalves Granada, es un nieto también de abuelas de Plaza de Mayo y un vecino de la localidad de Longchamps. Con la importancia de la noticia y con la cercanía, al ser los dos de Brown, se ofreció a buscarme personalmente. Eso fue un 25 de julio del 2023. Y él va con los domicilios que yo tenía registrado en el documento
Al primer lugar que va es la casa de mis hijas, donde yo ya no vivía. Manuel llama, pero no atiende nadie. María, la mamá de las nenas, ya se había ido a trabajar. Así que busca el siguiente domicilio que tenía, que era la casa de mi apropiador. Manuel llega, ve a un hombre mayor, intuye que podía ser mi apropiador, pregunta por la gente que vivía con él por mí, pero no sabían nada. Y ahí se la tiene que rebuscar para buscar un nuevo domicilio. Bueno, a través de la aplicación Mi Argentina, él localiza, ¿no?, lo que era mi trabajo, este mayorista en la Rotonda de los Pinos. Se acerca, Manuel tenía mi foto, pero bueno, cuando llega se da cuenta que todos los empleados estamos con el mismo uniforme, todos vestidos de azul. Así que me busca hasta que me encuentra, se acerca y me dice: hola Dani. Hola, le digo yo, pensando que era un cliente. Yo ahí trabajé 18 años y la mayoría de los clientes me conocían, me decían hola Dani. Manuel me dice: yo vengo por un trámite que hiciste. Y yo tenía la mente en blanco, no entendía de qué me estaba hablando. O sea, está más preocupado por el hackeo del celu y estas Claro, cosas. ¿qué trámite era? Y le digo: mirá, disculpa, pero estoy ocupado. Justo estaba con clientes. Le digo: termino y hablamos. Lo hice esperar 10, 15 minutos. Sin saber que mañana. tenía No, la no verdad tenía de idea tu de identidad. nada. Terrible. Y lo hice esperar en la playa de estacionamiento. Es más, después Manu me cuenta que él no había desayunado todavía y va por estas máquinas de que metes el Que te dan billete el y te dan café. el café. Sí. Bueno, le traga el billete, no le da el café, no le salía toma, nada esa mala. mañana. Cuando salgo a la playa de estacionamiento, me dice: yo vengo del Conadi. Y yo me quería morir. Le digo: ¿cómo lo hago esperar? Le pido disculpas. Me dice: tranqui, no pasa nada, pero necesito hablar con vos. Oh, Le digo: mira, yo ya termino de trabajar. Y me dice: bueno, te espero en la estación de servicios que está enfrente, tomamos un café y charlamos. Cuando voy me dice que no podía darme el resultado ahí, que tenía que acompañarlo hasta las oficinas, en el centro, en Capital. Y yo le digo que no podía. Me dice: ¿cómo no puedes? Le digo: yo sé que es muy importante, pero no puedo porque es el cumple de mi nena. Ese día Mili cumplía 9 años y ya le había prometido regalarle la torta de cumple. Ella es hincha de Boca. Y yo le había mandado a hacer la torta en forma de la bombonera. Y la chica que hizo la torta vive en Guernica. Y yo no llegaba. O sea, de ir al centro, después volver a Guernica, de ahí a Bursaco, a la casa de las nenas, no. ¿Pudiste dormir O esa llegaba noche? muy tarde. No. ¿Pudiste dormir? Pará. Le pedí por favor que me bancara hasta el día siguiente. Cuando voy al cumple a la tarde es Cami, que esas, me son pregunta. esas son las prioridades, ¿no? Como lo que es Sí. seguir teniendo a sus hijas La familia. adelante Su familia. de todo. Es que venía de años muy difíciles, ¿no? Ya te digo, entre la pandemia, entre ese año de convivencia con mi apropiador, yo veía a mis hijas crecer y que no las terminaba de conocer, no terminaba de conectar. Y yo no podía fallarle ese día. No. Me pregunta Cami, ¿quién era ese señor que me estuvo buscando en la mañana? Y yo le digo que era alguien que trabajaba en Conadi. Me dice: ¿pero qué? ¿Trabajan abuelas? Sí, le digo, trabajan abuelas. ¿Y qué te dijo? Le digo: nada, todavía nada, tenemos que esperar hasta mañana. Y me pide por favor que le avise. Y bien yo tuviera el resultado del ADN, que le avisara. Obvio que le digo que sí. Y yo tenía esa sensación, ¿no?, de saber que no era yo solo, que éramos los tres los que estábamos buscando nuestra identidad. Qué Como fuerte. decís, esa noche no dormí. Ay, No, no, una ansiedad, Fuerte, unos y a la nervios, mañana una mezcla de siguiente, todo. cuando voy, me recibe Manuel. Estaba junto con Claudia, la hija de Estela de Carlotto, y entre los dos me dan el resultado. Me dijeron que no había margen de error, que mi sangre se había comparado con la de mi papá, que mi apellido era Santucho. Y después de esto me empiezan a mostrar fotos. Primero me muestran la foto de mamá, Cristina Navajas, que fue secuestrada en julio del 76 con 2 meses de embarazo, que pasó por varios centros clandestinos, hasta el último, que fue el Pozo de Banfield, que fue ahí donde yo nací, y que está desaparecida. Después la foto de mi abuela, de Nelida Navajas, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, que me buscó por muchos años, hasta el 2012, que fue cuando falleció. Y luego de esto la foto de papá, es Julio Santucho, que está vivo y que tengo 3 hermanos. Ahí vimos una foto de él, Miguel pues. y Florencia. Y nada, es una alegría inmensa, es mucho más de lo que yo podía haber soñado, imaginado, tener un papá, 3 hermanos que me digan que me estuvieron buscando siempre. Es hermosísimo, y yo entiendo que en esa
en esa emoción, en esa felicidad que yo habré demostrado, Manuel se anima a preguntarme si yo me animaba a hacer una videollamada, que ellos conocían a uno de mis hermanos, a Miguel, que le dicen el Tano, que después que falleció nuestra abuela, él me siguió buscando, que formaba parte de Abuela de Plaza de Mayo. Y yo le digo que sí, que yo quería conocerlo. Manu empieza a escribir, después pasa a videollamada. Era muy difícil dar esa noticia. Trata de prepararlo pues, hasta que en un momento le dice, bueno, Tano, sentate porque te tengo que contar algo. Y mi hermano dice, no me jodas, con eso no se jode. Y Manuel dice, no es joda, es en serio, recuperamos a tu hermano. Y el Tano empezó a gritar, empezó a correr, estaba en la plaza con una perra, se le escapa la perra, hizo un quilombo La emoción. No. terrible, hasta Mirá. que le dice, Manu, pará, boludo, pará. Tu hermano está acá, está al lado mío y te quiere conocer. Ahí se queda quieto el Tano. Manuel gira el celu, yo lo miro por primera vez. Y le digo, gracias por seguir buscando, por no bajar los brazos, por seguir el legado de la abuela. Y nos quebramos, y nos ponemos a llorar Wow. todos, los 4. Esa es la abuela. ¿Esa es la abuela? Ella es mi abuela Nelida, Sí. sí. Luchadora Sí. ella. Hermosa, Dani, hermosa vos- con el amor que me busca. Hermoso. ¿Y Los ese ojos es se le tu papá? nota en los ojos. Ese es papá. Ay, mira que Sí, Julio. Son muy Hace parecidos. un ratito estuve con él. Dios. Tu hermano. Sí, te ves parecido. Muy parecido. Sí. Es una Contra. locura. Sí, sí. Después de esa videollamada Los que ojos. hicimos esa mañana, a la tarde hice una nueva videollamada con mis 3 hermanos. Mi hermano Miguel no estaba acá en Buenos Aires, él había viajado a Italia, que es donde viven Camilo y Flor. Y en esa videollamada que yo me conecto para hablar con mis hermanos, fue increíble, ¿no? Porque fue verlos y sentir que era ahí, que ese era mi lugar. Y después me cuentan que cuando me ven se empiezan a codear y dice, boludo, es igual a papá, ¿viste? Nos cagó. Al toque. Y pasó esto, ¿no? De no solo verme parecido en ellos, sino sentirlo, ¿no? Sentir que era ese mi lugar. Y bueno, muchas veces cuento esto, ¿no? El que me caiga la ficha, que mi hermano mayor se llama Camilo, y yo a mi primer hija le puse Camila. Mirá vos. Con María teníamos una lista de nombres y yo siempre estaba Camila, quiero Camila, y quedó. Cómo estaba la familia ahí latente, Es ¿no? mi vieja que Es me lo creer, transmitió, sí. es creer o reventar. Sí, sí. Es como diciendo, hay algo del destino que Sí. quiso Estaba ahí. que latía, que hacía ruido y que de alguna manera quería salir a la luz. ¿Y Dani. cómo la duda de tu identidad te llevó a decir, no, bueno, algo no me cierra, algo me miente, no me miente? Y ir hasta a lo Sí, profundo. sí, era ¿no? romper con eso, ¿no? Era romper con la crianza que me dieron, Sí. entiendo yo, ¿no? Que es lo más complicado, ¿no? Sí. Uf. De esa inseguridad, de esos miedos, el poder sobrepasar eso creo que fue lo más importante. Yo sé que en un punto, lo siento así, ¿no? Fue por mis hijas, ¿no? Yo entendía y que no podía repetirse la historia, ¿no? Que no podía permitir que se repitiera la historia en ellas. Creo que fue una de las mejores cosas que pude haber hecho en la vida, que es darle la verdad a mis hijas. Y tu verdad, ¿no? Te saco un poquito para... Vamos un poquito a la actualidad, ¿querés? Vamos por ahí, así, ahí aflojamos un poco. Impresionante, hermano, impresionante lo tuyo. Libro que estás escribiendo, que estás por Sí, presentar. ya está editado Muy el bien libro. eso. Es increíble también, ¿no? Porque todas estas cosas que yo puedo contar y los momentos felices, ¿no? Una vez que nos recuperamos con mi familia, con mi papá, con mis hermanos, como 20 y pico de primos que somos. No. Una refamilia. Hermoso. Hay momentos, ¿no? En los que uno está solo, en los que, sobre todo los primeros meses, me pasaba de caerme en la ficha de muchas cosas, ¿no? De mi niñez, de mi adolescencia, de situaciones puntuales en las que estaba claro qué clase de personas eran mis apropiadores, ambos. Ambos fueron culpables, no solo él. Y tener que hacer algo con eso, ¿no? El muchas veces no poder dormir. Y el empezar a escribir me ayudó a sacar la propuesta a través de uno de mis primos, uno de los 20 y pico que cuento, de Diego Genow, él es periodista, y un amigo que trabaja en una editorial le trajo la propuesta. Cuando Diego me lo cuenta, y a mí me entusiasmó, digo, wow, un libro es un montón. Y pensaba no solo en mí, o sea, yo pensaba en mis hijas, en mis nietos, en un futuro, que cuando yo ya no esté, el libro va a estar ahí, la historia va a estar ahí. Y el libro vino a hacer mucho más que eso, ¿no? Vino a sanar.
Vino a poder estas cosas que yo cuento que dolían, ¿no? De situaciones de la infancia, adolescencia y también de adultos, a poder trabajarlas, a poder sacarlas, a que nunca más vuelvan, ¿no? Esos recuerdos, a que puedas empezar a dormir tranquilo de nuevo. Después lo que repercutió en el libro, lo que repercute, me supera mucho más de lo que se me pudo haber cruzado por la cabeza, ¿no? Que por las redes me escriban profes y me digan: estoy leyendo tu libro o leí tu libro y los voy a empezar a compartir con mis alumnos, o en visitas que he podido hacer en distintos lugares del país, en distintas provincias. Después los profes se conectan conmigo y me dicen: mira, estamos leyendo el libro y este viernes terminamos el último capítulo, hacemos un Zoom, los chicos quieren conocerte, quieren hacerte preguntas. Y eso a mí me emociona porque nunca dimensioné todo eso, ¿no? Que podía pasar algo así, que los chicos de cualquier lugar del país se emocionen y se identifiquen y a las veces les pueda llegar por historias personales de ellos. Que se acerquen, ¿no? Con temas de sus familias, ¿no? Que confíen en mí, que no dejo de ser un desconocido, ¿no? Y me cuenten por ahí de que son adoptados, pero que valoran el hecho de saber la verdad, o quienes por ahí están alejados de los padres y les duele. Entonces conecta por un montón de lugares la historia y a la vez ayuda a hacer memoria. Y nada, para mí desde mi lugar poder sumar a la causa de todos los organismos de derechos humanos que lleva décadas por la memoria y la verdad de justicia, es maravilloso poder aportar un poquito ahí. Lo más loco de todo es que él cuenta esta historia que es de él, es reciente, porque vamos a hablar en serio, es reciente, digamos, todo esto. Digo, y que esta historia es tuya, pero también le pertenece a todo un país. Digo, ¿no? ¿Cómo procesaste eso? ¿Lo estás procesando? O sea, ahora a través del libro te lo dicen, pero qué loco darse cuenta de que de tu historia es la historia de un país y de un par de casos, sí, ¿viste? Sí, en algunas cosas no soy muy consciente. Está cayendo la ficha. Lo siento, claro. y voy y fluye. Y hay muchas cosas, ¿no? Que me hacen por ese camino, ¿no? Primero el amor con el que me buscó mi abuela, y entiendo que mi abuela se apoyaba en las otras abuelas, ¿no? Y era algo en conjunto, ¿no? En estar organizado y acompañadas y bancándose entre ellas. Claro. El hoy ver a mi hermano, que por más que los recuperamos, él sigue buscando a los hermanos y hermanas que faltan. El entender con la fuerza, ¿no? Cómo luchó mi mamá en poder llevar adelante ese embarazo, en las peores condiciones que puede estar un ser humano. Me hace rescatar esos valores, el ver a mis hijas felices, ¿no? El que quieran ir y contarlo en el colegio, el que me acompañen a una presentación. Con orgullo. Que estén marchando ayer conmigo en la plaza. Todos esos gestos, esas cosas que nacen de forma natural, ¿no? De forma muy, muy linda, muy especial, y la que a mí son mi motor, digamos, ¿no? Dani, hay un documental que va a formar parte de la agenda de acá de Brown. ¿Qué expectativas tenés frente a eso? A ver, hay una cuestión con el documental. Bueno, creo que todo suma, ¿no? Todo el hecho del... Siempre le transmito esto yo a los chicos, ¿no? Lo audiovisual, el arte en todas sus formas, ayuda no solo a hacer memoria, sino a acercarnos, ¿no? Acercarnos en unas causas que es la de todos. Y nada, todo es bienvenido. Creo que el tema está ahí, ¿no? En poder juntarnos, el poder organizarnos, el poder hacer cosas, el poder compartir, es lo que nos hace bien y nos ayuda. Daniel, yo te quería preguntar, ¿cómo fue ese reencuentro con la familia? De pasar días movilizantes a enterarte quién era a través de una videollamada, pero verlos, o sea, ahí a tu papá, ver esa foto con tu papá en la playa, es como, wow, yo no, es tu historia. Ni bien tengo la noticia y después yo sentía que caminaba y que no tocaba el piso. Yo sentía que de la felicidad flotaba. Las videollamadas fue un día miércoles y el viernes fue la primera vez que nos veíamos en persona. A mí me pasa a buscar Manu. Él vive acá en el barrio La Serenísima. Me pasa a buscar por casa y me lleva hasta la Exesma, en la casa de identidades que se hacía en la presentación, que había aparecido un nuevo nieto. Yo me acuerdo que iba muy nervioso y bueno, ya le había dicho antemano, yo no quiero fotos, no quiero periodistas, no quiero nada, yo quiero abrazar a papá y a mi hermano nada más.
Y Manu me iba tranquilizando, me dice, vos tranquilo, no pasa nada, esto es algo íntimo, es algo familiar. Cuando llego a la Exesma, cuando llego a la casa de la entidad, había un quilombo de gente, había como 200 personas, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Y me dicen, tu familia está en un salón, te está esperando. Y yo me acerco y se abre una puerta y sale mi hermano y nos damos un abrazo inmenso, un abrazo hermoso. Ah. Es entrar al salón y también un quilombo de gente. Una de las primeras personas que veo es Estela de Carlotto. La abuela me abraza, me felicita, estaba muy feliz, muy emocionada. Y en esos abrazos se fue yendo todos esos nervios, toda esa ansiedad que yo sentía. Al rato ya me puse a hablar y a tomar mate y a relajar un poco. Es ahí cuando la conozco a Tere. Tere, Que sin querer las dos historias de vida se conectan, unen se de conectan. alguna u otra manera. sí, Tere era la compañera de mi hermano en ese momento y tiene las palabras más dulces que yo pude haber escuchado en un momento así. Ella me transmite un mensaje de Adriana, de su mamá, en el cual Adriana valoraba a sus compañeras de cautiverio, a quienes le dieron el plato de comida, cuando no lo tenían, les daban de comer 3 veces en la semana y le daban un caldo. Adriana contó que había conocido a mamá, pero que mi mamá nunca le dijo que ella había estado embarazada y que le habían quitado a su bebé. Tere entre lágrimas me dice que entendíamos por qué era, que era para cuidarla, ¿no? Para que no tuviera ese miedo que le iba a pasar lo mismo, que le iban a robar a su beba. Ese orgullo, ese amor, ese respeto que yo también siento por Adriana, porque lo siento por mamá y lo siento por Adriana. Lo que hizo Adriana en poder enfrentar esto, ¿no? En pleno juicio a las juntas, cuando todos los genocidas, asesinos estaban sueltos. Ella tuvo los ovarios para enfrentarlos, para declarar. Y por un mismo compromiso que entiendo que es en el nombre de Adriana a todos los sobrevivientes que declararon en los juicios. Es decir, ese compromiso por quienes estuvieron con ellos y no pudieron salir. Ese compromiso por quienes le quitaron la vida, porque no las dieron, se la quitaron, el poder hacer justicia. Esa es la diferencia, ¿no? Del ejemplo que nos dan y que nos dieron siempre también las madres y las abuelas. El no pedir venganza, sino justicia. Qué fuerte, nos quedamos todos porque Sí. seguíamos escuchando. Bueno, Daniel, agradecerte que tu presencia acá es re importante en este especial que tenemos en Dimensión Alterna. Te voy a dejar el cierre a vos, ¿le querés decir algo a las nuevas generaciones, a la juventud? Me gustaría ahí que... Sí, no, a los chicos decirles que es muy importante hacer memoria, que lo que nos ayuda es a reflexionar, a darnos cuenta que el pasado no está tan lejos, que lamentablemente no es cercano el hecho de que no vuelva a pasar. Quiero decir, es complicado la situación, no hay que naturalizar la violencia. Es una de las cosas que hoy por hoy yo veo que se pueden llegar a repetir, ¿no? Muchas de las cosas que ocurrieron en los 70, ¿no? Con la sociedad en sí, no queriendo meterse o decir por algo lo habrán hecho o no te metás. Afortunadamente, con el tiempo eso se cambió, pero hoy por hoy estamos viendo una situación en la que sí hay que meterse, en la que sí hay que comprometerse, en la que, como dije recién, no naturalizar la violencia. Son todas señales de alerta a las que tenemos que estar despiertos. Y yo sé que los chicos se comprometen, los chicos se involucran y los chicos van a poder defender esta democracia que tanto nos costó. Sí. Bueno, un lujo de Daniel Santucho Navajas. Gracias, Daniel. Nieto Gracias. 133 Un lujo tenerte recuperado. acá y Un lujo. conocer tu historia. Sí, Bueno, gracias por gracias. tu búsqueda, gracias por tu testimonio, por tu historia. La verdad que compartirla con nosotros para nosotros es un montón. La gente también está dejando unos mensajitos re lindos, después los vamos a estar leyendo, pero A full. yo tengo un nudo literalmente en la garganta. Nos trae memoria, nos trae historia, nos trae lo que pasó en nuestro país. Gracias, Daniel. En otra oportunidad seguramente vamos a seguir charlando, te queremos siempre acá. Dale, muchas Muchas gracias. Bueno, gracias. nosotros ahora tenemos un video de la cobertura que se hizo de la vigilia en el playón de la Bursaco. memoria, sí, la memoria de los derechos humanos en Bursaco, porque hubo un movimiento en Brau también. Sí. Lo vemos.
50 años del golpe militar en Argentina y Alto en Vivo salió a la calle, en este caso para mostrarte todo lo que fue la vigilia acá en Almirante Brown en el playón de Bursaco. Mirá. Una vez más agradecerles a todos los espacios. Bien, y están a cargo haciendo una radio abierta, ¿verdad? Surgió la propuesta a raíz de la mesa por la vigilia que se hace todos los años en nuestro municipio, donde se convocan organizaciones, instituciones, espacios comunitarios, espacios sociales, a fin de que puedan aportar un poquito más a la construcción de la memoria colectiva. Muchos se subieron al escenario para actuar, pasaron los referentes estudiantiles. Lo tratamos de, a través de la danza, contar un pedacito de esa historia, ¿no? Que es importante para nuestra historia como país, como sociedad y como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Seguimos en la vigilia por la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos acá en Almirante Brown. Vamos hasta las 12 de la noche, momento en el cual se van a encender las velas a 50 años del golpe militar en Argentina. Traten de seguir construyendo en comunidad, que es un mensaje que también está bastante bastardeado. Es imposible sin una comunidad que te sostiene. Siempre es importante el arte en cualquier contexto. Buscan el arte en las plazas, en los artistas callejeros. Y nunca olvidar lo que pasó hace 50 años, ni olvido ni perdón. Que Dios quiera que no vuelva a ocurrir nunca más. Espero que la gente se empiece a movilizar, la juventud, que es lo que más importa, que nosotros ya lo pasamos. Lucha por los 30.000 desaparecidos, verdad y justicia.